Hola, hola, mis queridísimos adictos a las series turcas. Qué emoción me embarga tenerlos una vez más en nuestro canal, ese refugio virtual donde desentrañamos los misterios y las pasiones más candentes de la televisión otomana. Hoy nos aventuraremos en un territorio que ha provocado suspiros, debates acalorados y hasta alguna que otra lágrima, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, un romance que se cocinó a fuego lento en los sets de grabación y que ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno de la cultura pop. Sí, mis amigos, vamos a diseccionar ese culebrón que parecía sacado de la más apasionada telenovela, pero que resultó ser más real y complejo de lo que imaginábamos. Prepárense para un viaje épico lleno de drama, romance, intrigas y, por supuesto, alguna que otra revelación que les dejará con la boca abierta. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras futuras investigaciones, y por supuesto, dejarnos sus comentarios. Sus teorías, sus opiniones y hasta sus confesiones son el motor que impulsa esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Hoy vamos a desmenuzar un romance que paralizó las redes sociales, que nos tuvo pegados a las pantallas día y noche, y que a pesar de haber llegado a su fin, sigue resonando en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia que, como si fuera sacada del guión de una de esas series que tanto nos encantan, combinó a la perfección la magia de la ficción con las complejidades de la vida real. Pero antes de adentrarnos en los laberintos de este romance, vamos a hacer un breve recorrido por las producciones que catapultaron a la fama a estos dos titanes de la actuación y que, de alguna manera, se convirtieron en el telón de fondo de su historia de amor. Empecemos por supuesto con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en el mundo hispanohablante. Esta comedia romántica fue, sin duda alguna, un auténtico tsunami televisivo que arrasó con todo a su paso. La trama, aparentemente sencilla, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza, y a Serkan Bolat, un arquitecto de éxito con un corazón aparentemente hecho de hielo. Un encuentro fortuito y un contrato que les obliga a fingir un compromiso son el punto de partida de una historia que nos hizo reír, llorar, suspirar y, por qué no decirlo, creer en el amor a primera vista. Hande Erçel, con su encanto natural y su talento innato, dio vida a la enérgica y soñadora Eda, mostrando una faceta versátil y cautivadora que la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su porte elegante y su mirada penetrante, encarnó al frío y calculador Serkan, un personaje que, gracias a la influencia de Eda, fue revelando un lado más vulnerable y sensible que nos robó el corazón a todos. Pero más allá de la trama y de la excelente interpretación de los protagonistas, lo que hizo tan especial a esta serie fue, sin duda alguna, la química explosiva entre Hande y Kerem. Esa energía palpable que se podía sentir a través de la pantalla, esa conexión que iba más allá de las palabras, esas miradas cómplices y esas sonrisas espontáneas que nos hacían pensar que lo que veíamos era algo más que simple actuación. Y vaya que nos hicieron suspirar. Y es que, como suele suceder en estos casos, la línea que separa la ficción de la realidad se hizo cada vez más difusa, dando paso a un romance que nos tuvo a todos pendientes de cada paso. ¿Pero qué pasó exactamente detrás de cámaras? Bueno, es aquí donde la historia se pone realmente interesante. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó como una amistad entre compañeros de trabajo, fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en algo mucho más profundo. Las noticias de su romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con una fuerza arrolladora, alimentando los rumores y las especulaciones. Sus apariciones juntos en eventos públicos, las fotos en redes sociales y las declaraciones ambiguas en entrevistas no hicieron más que confirmar lo que ya era un secreto a voces: nuestros protagonistas se habían enamorado también en la vida real. La confirmación oficial de su relación fue un auténtico regalo para sus fans, quienes celebraron este romance como si fuera una escena más de su serie favorita. Y no era para menos, todos estábamos fascinados con la idea de que Eda y Serkan, nuestros personajes más queridos, habían llevado su amor de la pantalla a la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Compartieron momentos de felicidad, viajes, risas y miradas cómplices, convirtiéndose en la pareja del momento en el mundo del espectáculo. Pero como toda buena telenovela que se precie, este cuento de hadas también tuvo su lado oscuro. Surgieron rumores de problemas, de distanciamiento, de peleas y de posibles rupturas. Y aunque ambos trataron de mantener su relación lo más alejada posible del escrutinio público, las especulaciones no dejaron de crecer.
La presión mediática y la intensidad de su romance terminaron por pasar factura y, finalmente, como todo lo que empieza, esta historia de amor llegó a su fin. Un final que no fue tan feliz como todos esperábamos y que dejó un vacío en el corazón de muchos fans que habían apostado todo a su relación. Pero, ¿qué ha sido de sus vidas después de este drama? ¿Cómo han afrontado la ruptura y han seguido adelante con sus carreras? Bueno, Kerem Bürsin, tras el éxito arrollador de Senkalkam, ha seguido trabajando en diversos proyectos, consolidando su posición como uno de los actores más respetados y reconocidos de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, y ha incursionado en producciones internacionales, llevando su talento a un público más amplio. Ha mantenido su vida personal de forma más discreta, pero sus apariciones públicas siguen generando un gran revuelo entre sus seguidores. Por su parte, Hande Erçel también ha continuado cosechando éxitos en el mundo de las series turcas. Ha protagonizado diferentes proyectos que han demostrado su evolución como actriz y su capacidad para asumir diferentes registros interpretativos. Además de su trabajo en la televisión, su figura se ha convertido en un referente de estilo y belleza, colaborando con diferentes marcas y consolidándose como una de las celebridades más influyentes de Turquía. Y si bien la relación entre ambos es una historia del pasado, los fans siguen recordando con cariño los momentos que compartieron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esos gestos, esas miradas, esas risas cómplices que quedaron grabadas en nuestra memoria y en el corazón de muchos. Pero no podemos hablar de esta historia de amor sin hacer mención a otra serie que, aunque no fue protagonizada por ellos, también generó una gran expectación y un sinfín de rumores en el mundo de las series turcas, Aşk 101 o Amor 101 como la conocemos en español. Esta serie de Netflix que nos transporta a la década de los 90 y nos sumerge en la vida de un grupo de adolescentes problemáticos en Estambul, tuvo un éxito arrollador entre el público juvenil. La trama gira en torno a 5 estudiantes que se unen para evitar la expulsión del único profesor que cree en ellos, y para ello, deciden hacer que la profesora más estricta de la escuela se enamore de su entrenador de baloncesto. Una premisa que da pie a un sinfín de situaciones cómicas, dramáticas y románticas. Esta serie, que también aborda temas como la amistad, el amor y la superación personal, se convirtió en un fenómeno entre el público joven. Y aunque Hande y Kerem no formaban parte de su elenco, el éxito de Amor 101 también contribuyó al boom de las series turcas a nivel mundial, demostrando que las historias que combinan drama, romance, humor y personajes entrañables pueden conectar con audiencias de todas partes del mundo. Un fenómeno que ha cambiado el panorama de la televisión y que ha consolidado a Turquía como uno de los principales productores de contenido audiovisual a nivel internacional. Ahora, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la revelación que ha sacudido las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de muchos fans, es una supuesta confesión de un ex cercano a Kerem Bürsin, quien, después de años de silencio, ha revelado que el actor estaba profundamente enamorado de Hande Erçel durante el rodaje de Senkalkam, y que su amor fue real y verdadero. Una confesión que, por supuesto, ha generado un torbellino de reacciones en la comunidad de fans. Muchos se han aferrado a esta noticia como una prueba irrefutable de que el amor entre Kerem y Hande no fue un simple montaje para promocionar la serie, sino que fue un sentimiento genuino que trascendió la ficción. Otros, en cambio, se han mostrado más escépticos, argumentando que este tipo de rumores suelen ser parte del juego mediático y que es difícil saber qué hay de cierto en todo esto. Y es que, como todos sabemos, el mundo del espectáculo está lleno de secretos, especulaciones y estrategias de marketing que hacen difícil distinguir la realidad de la ficción. Lo cierto es que la química entre Kerem y Hande fue tan fuerte que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ya sea que su romance haya sido un cuento de hadas o una estrategia de marketing, lo que no podemos negar es que su historia nos hizo soñar, emocionarnos y creer en el poder del amor. Y al final del día, es precisamente eso lo que nos hace amar las series turcas. Y es que al final del día, las series turcas tienen esa magia especial de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en el amor verdadero, de hacernos reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, generando un torbellino de emociones en el público. Una mezcla de drama, romance, intriga y pasión que ha convertido a las series turcas en un fenómeno global. Pero el éxito de estas producciones no se limita a la historia principal. Las series turcas brillan por sus personajes complejos y profundos, por los paisajes exóticos que nos transportan a otros lugares, por la riqueza de su cultura y sus tradiciones y, por supuesto, por la calidad de su producción.
Son series que apelan a nuestras emociones más profundas, que nos hacen conectar con personajes de carne y hueso y que nos dejan una enseñanza sobre la vida. Y por supuesto, la química entre los protagonistas, que es un ingrediente indispensable para que una serie tenga éxito. Y en el caso de Kerem y Ande, esa química traspasó la pantalla y nos hizo creer que el amor de Eda y Serkan podía ser real. Y así, mis queridos adictos a las series turcas, llegamos al final de este apasionante viaje por los entresijos del mundo de las series otomanas y de uno de los romances más comentados de los últimos tiempos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creando este contenido para ustedes. Recuerden que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por las series turcas, debatir, reflexionar y, ¿por qué no?, soñar un poquito. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que la relación entre Kerem y Ande fue real? ¿Les gustaría verlos juntos en algún otro proyecto? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No olviden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos nuevos vídeos. Gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima, amantes de las series turcas.